Hmm. ¿Y crees que, por ejemplo, los malos detectan cuando, por ejemplo, a nivel de seguridad, ese anillo de seguridad, o sea, detectan la calidad, digamos, de ese anillo de seguridad? Hostia, ves a los tíos y dices, estos son buenos, mejor con este tío, con esta gente no nos metamos porque estos son buenos. ¿Lo detectan? ¿Saben detectarlo? Claro que sí. Ahorita la delincuencia, las mafias, los malos, como tú lo dices, Hmm. están muchas veces más preparados que los mismos guardias, que los mismos guardaespaldas privados. Porque ellos tienen, acuérdate, hay algo que aprendí en la cárcel. En la cárcel ellos tienen todo el tiempo del mundo. Hmm. En la cárcel tienen todo el tiempo del mundo para aprender. Nosotros en la vida libre no tenemos todo el tiempo para aprender. Tenemos diligencias, tenemos que trabajar, tenemos que cuidar el supermercado, tenemos que hacer pagos, tenemos que hacer muchísimas cosas. El Hmm. preso no tiene ningún deber, ninguna preocupación, nada. Solo que no lo maten dentro de la cárcel. Tiene todo el tiempo para maquinar, tiene todo el tiempo para prepararse, tiene todo el tiempo para planificar, tiene todo el tiempo para buscar información, para leer, para estudiar, para hacer muchísimas cosas que Hmm. muchas veces afuera nosotros no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque estás trabajando de tal hora a tal hora, no tienes tiempo para actualizarte, no tienes tiempo para entrenar. Por eso mi canal de YouTube. Porque así como lo ven los malos, también los buenos tienen que aprender de eso. Aunque los Claro. malos en YouTube también, los malos están viendo todos los videos míos, pero no saben cómo ponerlos en práctica porque no tienen pues esa carrera, no tienen esa especialización o esa vocación de servir, de proteger, sino que están Hmm. buscando información para cómo hacer el daño. Hmm. Pero sí, Y- se dan cuenta claro. ellos de cuáles son los que no saben, se dan cuenta cuando no tienen conocimiento y de eso se aprovechan los malos para hacer los atentados, los asesinatos, los robos, etcétera. Hmm. Y falsos gurús así del mundillo también de la protección ejecutiva, ¿crees que hay muchos o sabes que prometen y dicen que saben y realmente no saben? Mira, todos los problemas son diferentes, todas las enfermedades y todos los cuerpos son diferentes, todos reaccionan diferente. Entonces yo creo que hay muchas personas que son guardaespaldas, que son escoltas, que tienen diferentes experiencias. Yo he conocido a guardaespaldas han tenido años, pero años trabajando con artistas, solo con artistas. Uh-huh. Y han tenido artistas que los amenazan, artistas fans que se pelean, etcétera. Y saben manejar muy bien, pero muy bien a los artistas, a los fans, a los conciertos, a los hoteles, la logística, los tours de los artistas, lo manejan muy bien. Pero si hablamos de cuidar de terroristas o de carteles, no saben cómo hacerlo. Por eso, cada escolta, cada guardaespaldas tiene su experiencia, sus conocimientos, que los comparten y muchas veces otros escoltas que tienen otro tipo de experiencia dicen, él no sabe. Él es muy hablador. Para mí todos tienen sus experiencias, todos tienen sus conocimientos. Yo lo mismo que le digo a mis alumnos en las redes sociales, de que nunca le vean el mal a un instructor. Aprendan ese 10, 15%, 20% o ese 80% del conocimiento de ese instructor. Eso es lo que les sirve. A ustedes no les va a servir lo malo de ese instructor. Así que no se preocupen de lo malo, no hablen mal de eso, de ese mal del instructor, preocúpense de lo bueno que pueden aprender de él. Es igual que todos los guardaespaldas. Puede ser esa persona pequeña que quiere trabajar de guardaespaldas y no le dieron la oportunidad a las Fuerzas Armadas ni a la policía. Es ese guardaespaldas de artistas que tú necesitas porque ahora tienes un artista y necesitas a alguien que tenga ese conocimiento y lo vas a buscar a él. Entonces, creo que todos tienen su experiencia, todos tienen su rama, todos tienen su especialización, como en las fuerzas militares. Hay unos que son paracaidistas, hay otros que son K9, hay otros que son francotiradores, hay otros que son rescatistas, hay otros que son paramédicos. Cada uno tiene su posición. Y en la protección, aparte de saber un poquito de cada uno, vas a en algún momento tener que usar un doctor militar o un paramédico dentro de tu grupo de protección porque el nivel de daño es alto y vas a necesitar a alguien que, aparte que todos sabemos primeros auxilios, pero necesitamos un doctor de que nos pueda amputar la pierna o salvar la pierna en caso de un tiroteo. Claro, claro. Y en cuanto a equipamiento,
¿qué se suele usar en tema de protección ejecutiva? ¿Qué, por ejemplo, tipo de munición o armas? Todo eso depende del cliente. Si lo está amenazando, por ejemplo, para dar un ejemplo, si están amenazando al candidato de Vox, lo están amenazando de muerte carteles, o lo están amenazando terroristas. Sí. Si no lo puedo cuidar alguna navaja, ni con una linterna. Claro. Voy a tener que ponerme chalecos nivel 4. Sé que los terroristas usan bombas, sé que los terroristas usan drones bombas, sé que los terroristas usan AK-47, calibres fuertes. Entonces tengo que tener chalecos de nivel 4, vehículos con un buen blindaje, tener una buena formación, un buen personal preparado y entrenado para reaccionar a ese tipo de armamento o ese tipo de ataques que pueda tener mi cliente, tener una buena avanzada, buen estudio, buena inteligencia, etcétera. Pero todo depende del cliente, depende del problema. Estamos hablando que vas a cuidar a un artista, no necesitas muchas veces un arma. Necesitas tener unas buenas linternas, necesitas tener una buena planificación de entrar y salir de los lugares si es que no tiene amenazas, si no tiene ningún riesgo. La amenaza o los riesgos son los fans, que le van a tomar fotos, claro. Eso es todo. Pero no necesitas, o que le roben las cadenas que tiene. Pero por eso subcontratas a policías que te acompañen. Por eso todo depende del cliente y depende del riesgo y depende de los problemas que tenga el cliente. ¿Qué es lo que estás cuidando? ¿De qué lo estás cuidando también? Que no solo es una pistola 9 milímetros o un rifle. A lo mejor necesito drones o necesito drones con visión nocturna, con visión termo, para cuidar el perímetro de la casa de él, por ejemplo, cuidar a su familia. Y todo depende del cliente, como sé decir yo, todo depende del pato. Todo depende del pato y qué presupuesto tiene. Si el pato tiene para el presupuesto, entonces le ponemos hasta los drones que vuelen 24/7 alrededor de la casa, para que identifiquen algo y con inteligencia artificial manden una alarma a los celulares de los protectores y digan que hay un perro que está entrando en la zona o hay una persona que está entrando a la zona de los aledaños de la casa. Entonces, todo eso se puede hacer dependiendo del pato. Y para ti, por ejemplo, en cuanto a, por ejemplo, imagina, pistola, arma corta, para ti la favorita, ¿cuál sería en protección ejecutiva? Mira, hay muchas armas. O sea, decir una que es mala, no. Todas hacen la misma función. Claro. Pero creo que la todoterreno para mí es la Glock. La Glock es todoterreno, aguanta lluvia, frío, no tiene problemas, es accesible, económica, puedes hacer modificaciones, no puedes hacer modificaciones, de todo. Pero para mí la Glock es la que yo uso en personal y para la protección, a nivel de seguridad, no solo en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos también, que es algo que puedo conseguir en todos lados, una Glock. Sí, de hecho, sé que tienes la Glock 19X porque estábamos comentando ahora fuera de cámara que casualmente cuando compré la mía, los primeros vídeos que vi sobre la Glock fueron los tuyos, ¿sabes? O sea que, y de ahí fue que me decidí, que la gente aquí en el podcast, cuando vea el podcast, que lo sepa, que sabes que fuiste un poco ¿cómo se dice? El precursor de que yo comprara también un poco la Glock, ¿sabes? La Glock 19 es buena, a mí me gusta la Glock 19. Sí. El grip es grande, el cañón es pequeño, es buena para el conceal también, para esconderla. Sí. Ahora, por ejemplo, cargo una Glock 19 quinta generación. Y en el carro tengo una Smith & Wesson, una Shield, tengo también un rifle en el carro. Y por toda la casa tengo diferentes tipos de armas. Tengo Sig Sauer, tengo hasta Versa, tengo también de Argentina. Versa. La Versa también es muy buena arma. Sí. Tengo algunas armas por todos lados.